Continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia a los siguientes invitados: el doctor Napoleón Santamaría, experto tributario, y el ingeniero Osvaldo Landázuri, empresario y analista económico. Les planteamos un tema de arranque que tiene que ver con el desafío de la focalización de todos los precios de los derivados de los combustibles. Sabemos que se liberalizó precios como el de la gasolina súper. Ahora el gran desafío es el diésel. Cierto es que esto tendría un impacto en la economía, pero si se focaliza exclusivamente para los sectores que tienen esa necesidad es una cosa, pero no el precio indiscriminado para quienes tienen un carro de alta gama 4x4 y que sí pudiera pagar el precio real del diésel en este caso. ¿Cómo focalizar y avanzar en este sentido, doctor Napoleón Santamaría? Muy buen día. Apreciado Miguel, muy buen día. Saludos a usted y a través de sus micrófonos a los amigos. Un fuerte abrazo para Osvaldo, un cariñoso y afectuoso saludo para todos. A ver, yo creo que este análisis dentro de presión fiscal integral tiene que verse de la siguiente manera. Tema uno es, Miguel, recordar que los ciudadanos, cuando se nos convocó a una consulta popular para saber si sacábamos más crudo, especial y puntualmente respecto del campo del bloque 43 del campo ITT, los ecuatorianos dijimos, o dijeron, en amplia mayoría, que no, que se mantengan esas reservas petroleras en el campo. Esa decisión obviamente va a tener un efecto. El efecto que ya se lo ve ahora es que cada vez tenemos menos producción petrolera. Ese campo hace 2 años producía 58,000 barriles y hoy está produciendo 44,000, y cada vez hay un descenso, obviamente, porque tienen que ir apagando poco a poco los focos y las luces de ese campo, y por lo tanto llegará a ser 0. Y 44,000 barriles para el Ecuador es el 10% de la producción hoy día, que más o menos valora 7,000. Eso va a tener un efecto. Tema 1. Tema 2. Respecto del diésel, el Ecuador tiene, mi querido Miguel, Osvaldo, amigos, un tema de... El Ecuador mismo ha creado las puertas necesarias para que se multiplique y se ramifique la corrupción. El Ecuador tiene por lo menos 6 precios sobre el mismo producto. ¿Cuál producto? El diésel. ¿Por qué? Porque tenemos un precio para lo que es el diésel automotriz, ¿sí?, que es uno de los grandes subsidiados. Otro para el diésel de pesquero, oye, los atuneros, los barcos grandes atuneros y pesqueros. Y tercero, lo que se llama el diésel premium. Adicionalmente a este, tenemos una variación puntual donde, como la gasolina, mi querido Miguel, que había la gasolina regular y la super, el diésel también tiene una calificación así, donde tenemos diésel premium y diésel de nivel 2, que se llama. Y lo que pasa es que el Ecuador subsidia mucho más el diésel premium que el diésel 2, porque el diésel premium es un diésel más limpio, con menos contaminaciones, etc. Y entonces nosotros mismos como país, por este hecatombe, esta tragedia en la fijación de nuestro nivel de precios públicos y subsidios, en este caso, lo que hemos es creado este mecanismo perfecto para que el que quiere aprovecharse del gran subsidio que tiene, por ejemplo, el diésel premium eléctrico, que es casi 1.50 el galón de subsidio, entonces se pase y ya no compre el subsidio que era menos beneficiario, como es, por ejemplo, el de atuneros y pesqueros, y compre fomentando toda esta trama de corrupción, desviación de producto, y en general todo este mercado de corrupción en el tema de la comercialización, distribución del diésel. Entonces, si lo enfocamos así, claramente podemos cumplir lo siguiente. Primero, ¿el país tiene que hacer un ajuste en el diésel? Seguro que sí. ¿Cuánto nos cuesta el subsidio al diésel para que los ecuatorianos dimensionen la cifra? El año anterior fue exactamente $1.513 millones. $1.513 millones. ¿Esto es mucho o esto es poco? Para que también se dimensione
el Ecuador el año anterior entregó en el bono de desarrollo humano 705 millones. Es decir, subsidiamos el doble en valor en el diésel respecto a lo que entregamos en bono de desarrollo humano. Y el segundo, otro bono que tiene el país, el de adultos mayores, el año anterior fue 345 millones. El diésel, quiere decir casi 4 o 5 veces lo que estos bonos de desarrollo humano, que se enfocan de mejor manera a cuidar a estos grupos vulnerables o ayudar a estos grupos vulnerables, tiene menor impacto de lo que estamos malgastando en diésel. Primera conclusión. Y segunda conclusión, ya que tenemos que desmontar el diésel, aquí tenemos que ser súper coherentes y racionales y no viscerales en este desmontaje del subsidio. Entonces, muchos hablan de, es que hay un diésel automotriz. Es verdad, ya no se noté. Pero también había una gasolina, ¿sí?, que extra, digamos así, que tenía antes subsidio, ahora tiene una leve subsidio que también hay que eliminar, que se noté de todo análisis, pero también debemos eliminar para buscar un sistema de importación por un poco más fuerte, etcétera. Bueno, ya lo veremos. Pero ¿qué se hizo en ese entonces el Estado? Le subsidió el transporte público, puntualmente a los taxis. Dijo, vean, les vamos a dar un bono, presten en sus cuentas bancarias y ahí está el bono. Entonces, si ya está diseñado, si ya funciona, ¿por qué no lo replicamos en el diseño automotriz de tal manera que logremos distinguir? Uno, el vehículo privado y peor de alta gama, como bien decías tú, Miguel. Y dos, el transporte público de personas. Y al transporte público de personas le damos una ayuda para que no se ajuste el precio del transporte en la medida de lo posible. Por ejemplo, Quito destina cerca de 40 millones en su presupuesto general de Quito para este subsidio. Y al del vehículo y al del transporte de cosas, de bienes, de negocios, no le subsidiamos absolutamente nada. Esto debe acabarse de la mentalidad del Ecuador. Estos subsidios se acabaron. Ya no somos un país que puede subsidiar a ningún negocio. Y el transporte, insisto, de mercancías, de cosas, de bienes, de productos, eso es un negocio. Y ese negocio tiene que pagar los precios internacionales. Dos, tenemos que eliminar los diesel premium. Imposible que siga el Ecuador teniendo subsidios a diesel premium para el sector pesquero y para el sector eléctrico. Este tiene que definitivamente, con el dolor del alma, decirles, no podemos estar subsidiando celeste, porque el que quiere celeste, que le cueste. Y tres, ahí sí me parece, para el diésel número 2, que también se orienta, que como he dicho no es tan limpio, que también se orienta al sector atunero, al sector pesquero y al sector eléctrico. Creo que ahí sí hay que hacer una decisión. Sector eléctrico debe contribuir al precio internacional. Esto ya lo vimos en el año anterior cuando tuvimos el estiaje, el problema de energía eléctrica, y nos dimos cuenta que el Ecuador se quedaba sin energía eléctrica porque mucho sector minero generaba su propia energía, no hizo sus propias centrales térmicas o generadores de energía eléctrica, sino que utilizaba la del Sistema Nacional Intercontinental, es decir, la de los ecuatorianos, con el subsidio, porque claro, le resultaba conveniente a los intereses de la industria minera. Esto a todas luces y con lógica tiene que eliminarse. Y quizá con un punto y coma para terminar con el tema del atunero del diésel número 2, donde podemos recortar, sí se puede recortar, pero no eliminar por completo. Porque tenemos que entender, Miguel y amigos, Osvaldo, que el mundo atunero es la única industria que sí puede migrar y que efectivamente migre. Es decir, si alguien tiene un negocio aquí en el Ecuador de venta de llantas, de autos, de lo que sea, sector agrícola, agropecuario, exportador, lo que sea, no puede llevarse el negocio a Europa, a Estados Unidos, no puede llevar. Lo que puede es quizás vender aquí a alguien y llevarse el dinero, pero el negocio se queda aquí. Bueno, eso no funciona o no acontece en el sector pesquero, donde el barco atunero con bandera nacional, por cierto, que son los bancos de bandera nacional los que se benefician de este subsidio, no bandera internacional. Y es otro problema, ese es el negocio sucio de venta de estos combustibles en alta mar, pero es otro capítulo de otro análisis. Vuelvo al origen, es que podremos ajustar el diésel 2 atunero, sí en algo, pero Miguel, que no nos vuelva no competitivos, porque entonces esos barcos que viajan por el mundo
pueden fácilmente decir, si el Ecuador subió tanto el diésel, ya no me conviene quizá el puerto de Cartagena o fundamentalmente Panamá, entonces voy a cargar a Panamá. Y ese es el primer paso para que se vaya la empresa atunera del Ecuador y comience a aterrizar en Panamá, porque el primer paso es comprar combustibles, después poner su oficina comercial, después poner su planta de procesamiento, después poner su harinera y llevarse a la industria, y el Ecuador se queda en la industria, y ahí sí habríamos afectado seriamente a provincias como Manta, por ejemplo, ciudades estratégicas como Manta, quizá La Libertad, etcétera, algunas que realmente tienen, pero sobre todo Manta, tienen un desarrollo importantísimo en la producción, procesamiento y exportación sobre todo de atún. Entonces, quizá este es el escenario. Resumido, avanzar en el tema de dar un subsidio en el diésel automotriz, eliminar por completo los diésels premium, tanto para el sector eléctrico como el sector pesquero, ajustar en el sector del diésel 2 para el sector minero y ajustar lo que se pueda para el sector atunero del diésel 2 de tal manera que no perdamos esa industria. Creo que ahí tendríamos un análisis global de cómo podríamos ir avanzando en este desmontaje que, insisto, claro, sí lo tiene que hacer el país porque no nos podemos dar el lujo de seguir subsidiando 1.500 millones, Miguel. Bien, bienvenido al ingeniero Osvaldo Landázuri, empresario y analista económico. ¿Cómo ve este tema de la focalización de ciertos derivados del petróleo como el diésel en el país? Buen día. Buenos días, Miguel, Napoleón, saludo a la audiencia. A ver, desde el punto de vista económico, pues hemos hablado bastantes años ya respecto a este desequilibrio fiscal que vive el país y que es recurrente y que se demuestra al final del periodo en déficits crónicos que año a año se repiten. Uno de los grandes problemas que tenemos es indudablemente los subsidios y los subsidios en general. Conceptualmente, un subsidio en economía debería ser focalizado y temporal, es lo que dice la teoría. En esa línea, pues, nos damos cuenta que este grupo de subsidios que el Ecuador lo ha implementado desde hace décadas y que nos ha costado decenas de miles de millones de dólares, realmente no están cumpliendo esa característica. Por otro lado, si es que uno mide el resultado de esta decisión en términos de bienestar social, también nos damos cuenta que no se ha logrado un cambio significativo, un cambio profundo en la sociedad, en el empleo, en la educación, en la salud, etcétera, a través de esta herramienta. Todo esto lleva a concluir que indudablemente es un absurdo mantener subsidios a combustibles fósiles en esta época del mundo. Yo diría en ninguna, pero en esta peor todavía. Lo segundo, pues yo creo que más bien dicho, no creo en la focalización. Creo que en realidad se debería entregar una compensación a ciertos actores muy específicos. Fundamentalmente yo me inclinaría por el transporte público y nada más. No comparto el tema de que los pesqueros se pueden ir a otro lado y que su competitividad se vea afectada, porque la competitividad no se puede basar en que la sociedad esté entregando un beneficio a ninguna industria. La competitividad se basa en educación, se basa en ventajas competitivas, comparativas, se basa en innovación. Esa es la verdadera competitividad, no en regalar el diésel a nadie. Y en esa línea, pues, si es que nosotros abrimos los mercados, nos damos cuenta que ningún país subsidia a sus combustibles fósiles, y eso, pues, es algo que debe decidirse. Los primeros, más bien, que deberían mostrar el primer paso, perdón la redundancia, en esta transparencia de los precios, deben ser las industrias en general. Ya todas estamos pagando el verdadero valor del diésel, y eso no le debe excluir a ninguna. Empezamos ya con camaroneras, recordarán ustedes Lazo en su momento, ellos también dijeron que tenían problemas con ciertos costos, etcétera, pero no va por ahí, me parece a mí. En esa línea, pues yo he sido muy claro, Miguel, en plantear una fórmula que debería ser la aplicada por el país, porque miro la otra arista del problema fiscal que tenemos, y el problema fiscal que tenemos es también relacionado con el manejo público, y lo hemos hablado en varias ocasiones. Es decir, si es que este subsidio se destina a inversión, se destina a generar empleo, pues ahí sí se cumple esa frase famosa de Reagan
que decía que el mayor o el mejor subsidio es el empleo. Entonces yo lo que he propuesto es canjearlo por inversión. No creo que el Estado pueda seguir en estas condiciones recibiendo más ingresos como lo hizo el año pasado, por ejemplo, por el IVA, y al final pues terminamos en la misma situación, es decir, déficits, más bonos a los jóvenes en acción, más bonos a las madres en determinadas circunstancias, y eso no tiene ningún fin correcto, ningún fin adecuado, Miguel. En esa línea, pues, insisto, yo canjearía los centavos de subsidio por escuelas, por hospitales, y creo que a eso no se podría oponer nadie. Y esa sería también una forma en la que el gasto corriente se transforma en inversión. Y el segundo paso de poder lograr inversión es generar empleo. Y probablemente la gente se preocupe mucho más por esta reactivación económica, o más bien le impacte mucho más la reactivación económica a través del empleo, que el pensar que el camión el que le entregan algo o el tractor o lo que sea tiene un subsidio en el diésel. Entonces, al final, pues debería transparentarse este tema, tal vez hablar del transporte público solamente por un asunto de tensión social, nada más que aquello. Y lo segundo es entender cómo ese gran dinero que ahora destinamos a quemar combustibles fósiles se transforma en inversión. Ese es el desafío que tiene el país para entender cómo generamos bienestar y cómo generamos crecimiento económico. Ingeniero Landázuri, a propósito de lo que usted señala, si se hace esta focalización del diésel, ¿esto puede animar al uso del gas? Acordémonos de una cosa, sí, efectivamente va a promover no solo el gas, acuérdense de la electricidad en su momento también como una alternativa, cuando se suponía que teníamos una generación absolutamente grande de electricidad, pero sobre todo creo yo que va a animar a generar innovación y competitividad desde otras fuentes, Miguel. Es decir, realmente los motores ahora son mucho más eficientes de lo que eran en la década de los 80, de los 90. Por otro lado, hay otras tecnologías relacionadas, insisto, con electricidad, que ahora vemos que muchas industrias en China, sobre todo, están basando su crecimiento en este tipo de innovaciones, pero efectivamente el gas es una alternativa siempre y cuando nosotros podamos entregar otra vez un recurso competitivamente a un precio racional, a un precio justo, pero que al mismo tiempo no represente subsidio, porque si es que uno lo que hace es ponerle un cilindro de gas al motor fuera de borda para que funcione y lo adapta, pues no has logrado nada, porque el gas también está subsidiado. Entonces, me parece que esta transparencia en los diferentes combustibles que utiliza el país tiene que llevar sobre todo a una dinamización de esa industria. Y esa industria por ahora está parada en gran medida porque nosotros tenemos controlados los precios de los productos que genera aquella industria. Entonces, deberías tener inversión en refinerías, deberíamos tener inversión en importación de combustibles, el monopolio que tiene Petroecuador respecto al almacenamiento y todo lo demás, debería ser un asunto que se dinamice muchísimo el momento en que liberalizas los precios. Pero sobre todo creo yo, Miguel, que es parte de tener una economía transparente. Cuando digo parte, me refiero a que la otra arista de esta economía eficiente, de esta economía transparente que avanza, es indudablemente el sector público, porque yo insisto que mientras uno ve en el ritmo de ajuste económico, salarios, lo que quieran ver, en el sector público versus el sector privado, hay un gran actor que se niega a ajustarse, y ese es el sector público. En general, es decir, no rinde cuentas ni en los hospitales, ni en las empresas públicas, ni tampoco en los servicios que está recibiendo el ecuatoriano. Entonces, yo creo que las dos aristas tienen que ir juntas, Miguel. Es decir, tenemos que encontrar un Estado que nos garantice, que nos demuestre que ese gran esfuerzo que la sociedad sigue haciendo para entregar más recursos sea un esfuerzo que vaya a algún lado. De lo contrario, termina siendo un ejercicio en el que subimos el IVA, la seguridad pues, no mejora de manera significativa, siguen los escándalos de medicinas en los hospitales, siguen los escándalos de corrupción incluso para entregarte un turno para que puedas obtener un documento de identificación. Eso es lo que está pasando en el país. En esa línea, entonces, yo también me he inclinado
porque se cree un fondo con estos subsidios. Y ese fondo debería ser auditado por la CAF, por el BID, para tratar de ir transparentando la situación del país y migrando hacia inversión, que me parece que es lo que realmente va a revivir la economía ecuatoriana. Vuelvo con el doctor Napoleón Santamaría. Doctor Santamaría, en este contexto, el tema, como publicaba el lunes pasado Diario Expreso un análisis sobre la ruta económica del presidente Noboa y el reto de la focalización del uso del diésel y el uso del gas. ¿Usted ve como alternativa el uso del gas también? Por favor, el audio, Napoleón. Perdón, Miguel. Decía, efectivamente, una de las alternativas que tenemos como país es montar nuestra matriz energética y salir un poco de los fósiles y pasar parte, como ya lo han hecho muchos países, al consumo de gas. Pero aquí hay un tema sustancial. El consumo de gas que tenemos que hacer es el gas natural, ¿sí? No el GLP, ¿sí? Y para avanzar en explotar, perforar, obtener gas natural, necesitamos una cosa, que quizás es lo que decía Osvaldo. Necesitamos seriamente vender el país para atraer verdadera inversión extranjera. La producción, los estudios, perforación, producción de gas natural, esto no lo va a poder llevar adelante el Ecuador como Estado. Necesitamos de la mano de la inversión privada, del exterior, que decididamente venga al país, aporte sus capitales y nos lleve adelante en este proceso de obtener fuertemente recursos de gas natural y por lo tanto llegar a reemplazar los fósiles. Ahora, para esto sí necesitamos un camino más largo. Ese camino lo hemos encontrado, creo que se ha llegado ya a un acuerdo en tantas mesas de trabajo que se han hecho en universidades, con el gobierno, reuniones internacionales, es que tenemos que avanzar en 5 patas sustanciales de esta mesa. Y esa fundamentalmente, y en su orden son así, transformar, renovar, remozar, o eliminar la corrupción, la corruptela del sistema judicial. Mientras el Ecuador no termine por salvar la corrupción del sistema judicial, va a ser muy difícil que venga inversión extranjera, seria, fuerte, sólida a largo plazo, que quiere invertir en el país. Tema 2, el tema de órganos de control. Tenemos un tema, una atomización y una discrecionalidad. Eso es lo que más se queja de la inversión extranjera. La discrecionalidad en la ejecución de la norma por parte de órganos de control. Entonces, una cosa dice la super de compañías, otro la UAFE, otra la SRI, otros son los criterios del Banco Central. Bueno, y esta distorsión de preceptos administrativos lo que hace es solo causar este conjunto de óbices y de programas para que la inversión extranjera finalmente fluya y realmente se sienta agradable en un país que invita amistosamente a hacer negocios, business en Ecuador. Y ese es un tema sustancial que tenemos que también pasar. Tercero, este peligroso o terrible cáncer que afecta al día al Ecuador, que es la inseguridad, ya que no es un tema de 2 tipos que van en una moto asaltando a los transeúntes. No, es una economía criminal basada en un conjunto de factores que se suman, como el narcotráfico, armas, trata de personas, etcétera, y que lo que buscan es apoderarse de los estados, en este caso del Ecuador, para que tomarlo como su feudo, su fondo, en el que hacen todas sus pillerías y provocan esas economías criminales. Y esto tiene que frontalmente combatirse, acabarse. Finalmente, una remoción, una renovación, una actualización de nuestros sistemas financieros. Y ahí se habla de bancos, de cooperativas, instituciones financieras que han demostrado que están muy rezagados para que aporten, ayuden en el combate del lavado de activos, financiamiento de actividades ilícitas, etcétera. Y 3, finalmente, esto que parecería que el Ecuador hoy día ha superado, no con total confianza, al menos yo no la tengo, porque cualquier cosa puede pasar en esa asamblea, pero que se acabe esta pelea permanente entre función ejecutiva, legislativa, sobre todo, y a veces metida ahí la jurisdiccional.
Mientras no funcionen esos 5 ejes, va a ser muy difícil invitar a la inversión extranjera. Pero eso es un camino que hay que hacerlo, sí. Hay que ir avanzando en ese camino. Y en ese camino que vayamos avanzando, invitar seriamente a la inversión extranjera. Creo que uno de los puntos, me creo Miguel, Osvaldo, aquí que tenemos que describirlo, es si los ecuatorianos queremos inversión extranjera. Levantemos la mano, hagamos una consulta realmente. ¿Queremos realmente inversión extranjera? Y que los ecuatorianos estemos conscientes, sepamos que es la única manera de traer nuevos recursos frescos, fuertes, potentes, para dinamizar, desarrollar, crear, generar nuevas industrias que el país necesita crearlas. Si todos estamos de acuerdo y no cambiamos la regla del juego, es decir, no nos vuelven a llamar a una consulta para 10 años después cerrar el bloque 43 del campo ITT, o no nos llaman para que los ecuatorianos, que muchos desconocen o desconocemos de temas mineros, digamos no a la minería en el noroccidente de Pichincha o en el Azuay, o el tema, sino que se dejen las reglas claras de qué es lo que quiere el país para tener realmente inversión extranjera, y que no nos pase, Miguel, lo que nos pasó el año anterior, que el año anterior al Ecuador llegaron exactamente 297 millones de inversión extranjera, a Perú 7.000 y a Colombia 9.000 millones de dólares. Creo que ahí sí hay que hacer grandes cambios. Sin algo comparto con Osvaldo, es que hay que pensar fuera de la caja. Ya, estas medidas parches, estos acuerditos, estas arreglas, estas enmiendas ya no nos funcionan. Nos funcionan grandes ideas, potentes ideas, pensando nuevos esquemas y nuevos modelos para sacar nuestro país adelante. Y quizá un tema final, pues bueno, también se refiere al mismo, este ajuste del sector público. Sí, estamos pidiendo, mire, recortar el subsidio a los combustibles, quitar esa banda de las gasolinas. Eso también es perjudicial, deberíamos quitar. Lo que se subsidia ahí es 3, 4 centavos, pero el Estado sigue incorporando o teniendo que demandar recursos por 2.000 millones para la importación, cuando bien podremos liberar finalmente esos 2, 3 centavos de subsidio, que no golpea a nadie y que finalmente se les permite a los privados importar con sus capitales y el Estado liberarse de esta necesidad de recursos para este trading de derivados, donde el Estado no debería estar metido. Un Estado no está para eso. Bueno, entre otras cosas, estos ajustes, pero también que haya un ajuste correlativo al sector público. Déjame terminar solo con un minuto en esto, Miguel. Miren, el ejercicio que se hizo ya del presupuesto ejecutado del 2024, ¿cómo quedó? Sueldos y salarios, 9.800 millones de dólares. Bonos, el bono de los LARAS, de la seguridad social, etcétera, desarrollo humano, 5.000 millones. Subsidios a los combustibles, al diésel, al gas, etcétera, 3.000 millones. Bienes y servicios del Estado para que el Estado funcione, opere, etcétera, 1.800 millones. Total, 19.800 millones, ¿sí? En el gasto. ¿Y cuántos recibos de impuestos netos sin contribuciones especiales? 19.900. O sea, todos los ecuatorianos aportamos al Estado en 19.900. Y de esos 19.900, 19.800 se van para atender lo que dije anteriormente: bonos, sueldos, subsidios y el aparataje, el montaje del Estado. Imposible que un Estado moderno pueda ser así. Definitivamente hay que hacer estos ajustes, tanto del sector privado cuanto del sector público, Miguel. Ingeniero Osvaldo Landazuri, ¿por qué no hay cómo realizar estos ajustes? ¿Falta decisión política? Porque esto ha sido un hecho repesado a través de décadas. Yo creo que es una combinación de cosas, ¿no? A ver, nos deja Correa primero un Estado que, para que tengamos una idea, le costaba al país 3.000 millones de dólares en el año 2006, en sueldos me refiero, de la burocracia, bienes y servicios, y eso pasa a 10.000 y entre 10 y 12.000 millones de sueldos y salarios junto con los bienes y servicios. Ahí tenemos el génesis de este problema. Generalmente cuando uno analiza los modelos de desarrollo de otros países, en un momento determinado, cuando la economía requiere ser reactivada, acordémonos del nuevo trato de Roosevelt, etcétera, lo que se suele dinamizar es la inversión, no el gasto corriente. Ese es el origen. Luego de aquello, lo que yo veo, Miguel, es que es una combinación de cosas. Termina siendo un asunto en el que no hay voluntad política, porque el que llega se encuentra
horizonte que resulta atractivo para el clientelismo político, ¿no? Es decir, llegan y pues tienen que negociar gobernabilidad por puestos en asambleas, negociar gobernabilidad por puestos militares, etcétera. Y después de todo, resulta que lo que te dejaron hecho es bastante inflexible. Entonces, dicen que salud, policías militares del 80%. Yo respondo, estamos seguros entonces que los hospitales no tienen corrupción. Estamos seguros que en educación se prestan los mejores servicios. La respuesta claramente es no. Entonces, al final termina siendo que de los dos aristas que ven, políticos que se acomodan al entorno que es muy atractivo, ¿no? Tienes gente por todo lado, controlas empresas, controlas algo vertical, y por el otro lado resulta flexible por el hecho de que estamos con sueldos y salarios. Pero hay caminos, yo creo que siempre hay caminos. El asunto es que probablemente el mensaje tendría que ser unísono. Es decir, si es que uno no ve esfuerzos del lado público, pues claramente la sociedad tampoco va a seguir admitiendo más esfuerzos de una sola vía. Porque acordémonos una cosa, porque estamos hablando de los subsidios, estamos hablando de los subsidios en buena medida, porque el Fondo Monetario Internacional ha planteado 3 temas. No son los subsidios, segundo, la reforma tributaria, y un tercero que es el gasto tributario, que ahí Napoleón habrá mucho más que la restricción. Esos 3 temas están en el tapete. Bien, muchas gracias del aporte a este análisis sobre el tema subsidios que en el país están liberalizados, al menos en unos casos, y que es importante precisarlo. Muchas gracias al doctor Napoleón Santamaría, experto tributario, y al ingeniero Osvaldo Landázuri, analista económico y empresario. Muy gentiles, muy amables. Saludos, apreciado Miguel. Buen día con todos. Saludos, mi querido Osvaldo. Muchas gracias. 8:31 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto aquí en la revista de Opinión Democracia con el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, licenciado Andrés Fantoni. Temas de interés: cómo avanza el concurso para seleccionar autoridades de control, entre ellos a la principal autoridad de la Fiscalía General del Estado. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda